Cuando tenía 22 años era el día más feliz de mi vida. Con mi vestido de novia blanco esperando en el altar, todo era perfecto. Hasta que después de la ceremonia, el mejor amigo de mi esposo, Lucas, de 24 años, Andrés, me acorraló en una esquina. Este hombre de 35 años puso su mano en mi pierna y me pidió que fuera a su habitación del hotel esa noche. En ese momento me di cuenta de que ni siquiera en mi día más sagrado estaba segura. El momento más horrible fue cuando Andrés trató de meter su mano debajo de mi vestido de novia. Este hombre de 35 años me susurró que podía ser mejor que Lucas y que quería estar conmigo antes de mi luna de miel. Cuando grité, la música estaba tan alta que nadie me escuchó, pero lo que no se dio cuenta era que el fotógrafo de la boda había capturado ese momento. En el salón de bodas más prestigioso de Ciudad de México, se desarrolló ese día que comenzó inocentemente y terminó de manera terrible. A las 9 de la mañana, cuando comenzaron los preparativos del salón, todo era perfecto. Las arañas de cristal brillaban, las rosas blancas decoraban el salón. Las mesas estaban preparadas para 150 invitados. Los padrinos de Lucas llegaron temprano para hacer los últimos preparativos. Entre ellos estaba Andrés, de 35 años, abogado exitoso, el mejor amigo de Lucas desde la universidad. El primer momento extraño lo viví a las 10:30. Mientras me preparaba en el cuarto de la novia, Andrés tocó la puerta. «Daniela, Lucas te está enviando algo», dijo y entró. Era raro que un hombre entrara al cuarto donde estaban las madres y mis amigas, pero era amigo de Lucas, lo consideramos normal. Me dio una pequeña caja de regalo. Adentro había aretes de perlas. «Lucas los escogió especialmente para ti», dijo, pero sus ojos no estaban en los aretes, sino en mi vestido de novia. En ese momento pensé que solo estaba siendo amable. A las 12 comenzó la ceremonia de boda. Mientras Lucas y yo intercambiábamos anillos, Andrés estaba sentado en primera fila. Mientras posaba para la cámara, noté que me estaba observando constantemente. Cuando terminó la ceremonia, se formó la fila de felicitaciones. Cuando Andrés vino a felicitarme, me tomó la mano por más tiempo del normal. «Te ves muy hermosa, Daniela. Lucas es muy afortunado», dijo. Parecía una felicitación normal, pero el apretón de manos duró más de lo normal. Durante la sesión de fotos, en las fotos grupales, cuando estaba parado detrás de mí, puso su mano en mi cintura. Al principio parecía un comportamiento normal de amigo, pero en la siguiente foto bajó su mano más. «Andrés, ¿puede mantener un poco de distancia?», le dije. Sonriendo me dijo: «Perdón, estaba tratando de protegerte». A las 15 horas, cuando comenzó el servicio de comida, Andrés se había sentado en nuestra mesa, al lado de Lucas, frente a mí. Durante la conversación hacía contacto visual conmigo constantemente. Mientras Lucas conversaba con sus amigos, Andrés se había concentrado en mí. «Daniela, este vestido de novia te queda muy bien», dijo. Luego, bajando la voz, agregó: «Realmente eres muy hermosa». Le agradecí, pero el tono era incómodo. Durante la comida tocó mi pie con el suyo debajo de la mesa. Al principio pensé que fue un accidente, pero cuando pasó la segunda vez, entendí que era intencional. Retiré mi pie, pero él se acercó más. A las 16:30, cuando fui al baño, el pasillo estaba vacío. Cuando salí, Andrés estaba esperando ahí. «Daniela, ¿puedo hablar contigo?» «Ahora no, Andrés. Los invitados están esperando. Solo 2 minutos, es algo importante». «¿Qué pasó?» Tú eres realmente muy especial». Este era un comentario extraño. «Gracias, pero tengo que irme». Cuando traté de pasar, me bloqueó el camino. «Daniela, yo...» «Andrés, por favor. Lucas puede estar buscándome». En ese momento se retiró, pero la expresión en sus ojos había cambiado. A las 19 horas, cuando comenzó el baile, comenzó el verdadero peligro. Mi primer baile con Lucas fue romántico, pero luego, según la tradición, los amigos del novio bailaron con la novia.
Cuando llegó el turno de Andrés, me tomó la mano y me llevó a la pista de baile. Los primeros 30 segundos fueron normales. Luego comenzó a hablar. Esta noche eres muy especial, Daniela. Gracias. Lucas es muy afortunado. Ojalá yo te hubiera conocido primero. Este comentario cruzó la línea. Andrés, esto no es apropiado. ¿Por qué? Solo estoy hablando sinceramente. Puso su mano en mi cintura, pero muy abajo, casi en mi cadera. ¿Puedes quitar tu mano? Estamos bailando, Daniela, relájate. La música duró mucho tiempo. Me tuvo agarrada por 4 minutos. Eres muy hermosa, muy atractiva, me susurró. Andrés, debes parar. ¿Por qué? No estés tan tensa. Comenzó a mover su mano por mi espalda. Cuando terminó la música, traté de separarme inmediatamente, pero me agarró firmemente del brazo. Aún no termina. Sí, terminó, Andrés. Me voy, Number Boy, a hablar contigo. Me llevó a la esquina oscura del salón. Aquí nadie podía vernos. Las 20:30, la esquina apartada del salón. Aquí fue donde todo cambió. Daniela, tengo que decirte algo. ¿Qué, Andrés? Estoy enamorado de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Esto no podía ser real. ¿Qué estás diciendo? Desde el día que conociste a Lucas me has gustado. Andrés, estás loco, soy una mujer casada. Aún no, solo fue una ceremonia. Por supuesto que estoy casada. Esta fue una decisión equivocada, Daniela. Tú lo sabes. Traté de alejarme, pero me bloqueó el camino. Escúchame. Yo puedo amarte mejor que Lucas. No, amo a Lucas. En ese momento puso su mano en mi hombro y se acercó mucho. Tú también me amas, pero no lo aceptas. No te amo. Entonces, ¿por qué siempre me miras? No te miro. Me acorraló en la esquina, ya no tenía a dónde escapar. Daniela, eres muy hermosa. Lucas no se merece esto. Déjame, Andrés. Puso su mano en mi pierna. Cálmate, nadie está viendo. No me toques. Shh, no hagas ruido. Comenzó a subir su mano por mi pierna. No lo hagas. Daniela, esto se siente bien. Tú también lo quieres. No lo quiero. Trató de levantar las faldas de mi vestido de novia. Déjame ver qué tan hermosa eres. Auxilio. Mi grito se perdió en la música. Nadie escucha. Solo estamos tú y yo. Llegó la parte más horrible. Trató de meter su mano debajo de mi vestido de novia. Esta noche te voy a esperar. En tu habitación del hotel. Nunca. Cuando Lucas se duerma, ven. Habitación 237. No. Estate conmigo antes de tu luna de miel. Después puedes ir a donde quieras. Esta vez grité con toda mi fuerza. La música se había detenido en ese momento. ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdeme! Todos se voltearon. Lucas corrió hacia mí. Andrés inmediatamente adoptó una actitud inocente. Daniela se iba a desmayar. La estaba apoyando. Lucas me miró con sospecha. ¿Es verdad? En ese momento decidí. Tenía que decir la verdad. No, Lucas. Andrés me atacó. La cara de Lucas cambió. ¿Qué? Me tocó. Me pidió que fuera a su habitación esta noche. Andrés, ¿qué hiciste? Andrés trató de negarlo, pero Lucas lo atacó. Los invitados trataron de separarlos. La boda se convirtió en caos. Andrés fue expulsado, pero el daño ya estaba hecho. Medianoche. Sección habitación del hotel. A las 00:30 estábamos en nuestra habitación del hotel. Lucas y yo estábamos en shock. Daniela, realmente lo siento. ¿Por qué te disculpas? Mi mejor amigo te atacó. Justo cuando estábamos hablando, alguien tocó la puerta. Toc, toc, toc. ¿Quién es?, preguntó Lucas. No vino respuesta. Toc, toc, toc. Más fuerte. Lucas fue a la puerta y miró. No hay nadie. 10 minutos después tocó otra vez. Esta vez miré yo. El pasillo estaba vacío, pero había una nota en el suelo. Daniela, te estoy esperando. Habitación 237, Andrés. Cuando Lucas leyó la nota se volvió loco. Este hombre está loco. Llamamos a seguridad. Andrés no estaba en el hotel. Ya se había ido. Pero su mensaje era muy claro.
Aunque la boda hubiera terminado, no se había rendido. Fuimos a la policía. En las fotos que tomó el fotógrafo de la boda, se veía claramente cómo Andrés me tocaba. En las cámaras de seguridad del hotel también estaba el momento del incidente. En las grabaciones de audio se escuchaban las palabras que él dijo. En el juicio, el juez examinó toda la evidencia. El día de boda de una mujer es un día sagrado. Un hombre que acosa incluso en este día debe recibir el castigo más severo. Andrés recibió 3 años de cárcel más 5 años de orden de alejamiento. Hoy Lucas y yo somos felices, pero nunca olvidamos ese día. Aprendí que ni siquiera en mi día más sagrado una mujer está segura. Para los hombres acosadores ningún momento, ningún día es sagrado. Pero lo más importante, aprendí que nunca debo quedarme callada. Esta historia es una lección para toda mujer. Tengan cuidado incluso en sus días más especiales y alcen la voz.